Bueno amigos, comenzamos el espacio Coplaca Transmite y hoy vamos a hacer un desayuno tropical. Nos hemos venido aquí al vivero de La Cosma de frutos tropicales aquí en Tejina y bueno, pues vamos a recorrer todo este vivero para conocer todos esos productos y todas esas frutas subtropicales con las cuales podemos hacer un desayuno súper saludable. Y también cenar, Miguel. Sí, claro, y almorzar también, ¿no? Bueno, y en verano con un Y, poquito de hielo. y a veces también unas gotitas de ron blanco al que le guste. También es interesante también. Bueno, pues Miguel González Díaz es el dueño, el director, el gerente, bueno, el alma que mueve este vivero La Cosma aquí en Tejina. Miguel, ¿cómo comienza tu andadura en el mundo de las plantas, en el mundo de los subtropicales? Bueno, empezamos primero sobre todo con papayas, que es quizás la parte más importante del vivero, y luego nos hemos ido pasando a otro tipo de cultivos, como lichis, longanes, carambolas, mangos, canistel, de la misma familia de las zapotáceas, del mamey. Lo tenemos, aquí podemos ver que tenemos la fruta, se puede tomar en fresco, Ujú. podemos hacer zumos, batidos, helados, ya que aquí tenemos un gran potencial de turistas que nos visitan, pues deberíamos de aprovecharlos y toda esta darlo a conocer en los hoteles y que nos diferenciemos de otros lugares de donde no tenemos la posibilidad de disfrutar de este tipo de frutas que aquí se darían de una forma natural. Ujú. No habría que importarlas. Bueno, aquí tenemos un amigo, ¿cómo se llama? Clooney. Ah, Clooney, George Clooney, George Clooney. Bueno, pues quédate tú por aquí también, no, no hay problema, no hay problema. Después que Clooney se nos fue, pues seguimos con la entrevista. Te decía bueno, que aquí tenemos un problema con el tema del grado brie, de la papaya, hay que buscar zonas que tengan bastante calor y en ciertos momentos del año pues alcanzan, bueno, pues esos niveles de azúcares buenos. ¿Cómo lo conseguís ustedes? Influyen diferentes factores, ¿no? Las zonas, la altitud y las horas de luz. Claro, desde luego si tenemos un año como este, que hemos tenido 4 o 5 meses que apenas sale el sol en esta zona, pues tienes más problemas de azúcares en las papayas. Pero después las variedades también influyen, ¿no? Bastante. Hay variedades que son muy productivas, pero con muy poca azúcar, con pocos grados gris. Nosotros tenemos una variedad que si quiere ahora la podemos probar, Es la que que es tenemos por aquí. la exótica. Ujú. Es un híbrido que la procedencia es de Malasia y incluso en las épocas de más frío y de pocas horas de luz, pues nosotros hemos obtenido a lo mejor 12, 13 grados gris, incluso Ah, pues a muy veces bien. más. Muy interesante, es una papaya que además es muy comercial porque está entre 800, 1 kilo. Vemos que tiene una pared bastante gruesa y uniforme y es muy interesante para el transporte. Tiene otra ventaja que todavía en un punto de maduración un poco verde, ya desde ese momento podemos obtener 12, 13 grados gris. Yo creo que es una papaya muy interesante para el transporte. Miguel, hemos hablado de, bueno, de los momentos peores con esos 12, 13 grados bris, pero momentos más calurosos de verano con buenas temperaturas alcanza más, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y dependiendo también de la cubierta del invernadero, que sea de plástico, policarbonato o malla, pues hay una gran diferencia. ¿Cuál recomiendas? Hombre, plástico y policarbonato sería lo ideal, lo que pasa es que es muy costoso. Ujú. Pero nosotros hemos obtenido 15 y 16 grados bris normales, ¿no? Ajá. En un montón de papayas, ¿no? O sea es un dato curioso de esta papaya, es que nosotros hacemos unas pruebas, sobre todo con la gente es muy importante, con la gente que no le gusta la papaya, que nunca la ha probado y que te dice, yo no puedo soportar el sabor. Entonces lo que decimos, bueno, pues haz una prueba y si no te gusta, pues la dejas, que no pasa nada. Entonces ahí es donde hemos visto la diferencia con otras papayas, porque otras variedades de papaya, que tipo Maradolo, otras líneas, que tienen un sabor demasiado fuerte a papaya y a mucha gente eso no es capaz de soportarlo. Con esta nunca nos ha pasado ese tema. Miguel, corrígeme si no es así.
tenemos que cambiar la forma de comer papaya. Quizás por la influencia iberoamericana, sobre todo de esta gente emigrante que fueron a Venezuela, bueno, pues Brasil también. Bueno, siempre estaban acostumbrados en batido, pero la papaya como mejor sabe, como mejor es bueno para el cuerpo, es así, comida en trocitos, ¿no? Exacto. Y casi siempre los entendidos en nutrición te dicen que la fruta se debe de comer, no beber. Igual que la mayoría de todas las frutas, masticarla, comerla, y entonces sería muy interesante pues comerla por la mañana antes del desayuno, y no, que no quiere decir que en un momento en el verano con calor pues nos apetece tomarnos un zumo de papaya, pero lo ideal sería pues comerla, o sea, como la vemos aquí. Bueno, yo le diría más. La papaya se puede comer, es buena para, bueno, pues todo el proceso digestivo, pero aparte de eso también es buena para el cutis, que es buena, es decir, que se le puede poner en el cutis, que es muy buena, y bueno, dicen las entendidas en lo que es el tema de la estética, que si tú te das un poquito de papaya natural, con un poquito de aceite de oliva, no envejeces tanto, así que ya lo sabes. Eso es bueno también. Bueno, vamos a ver más cosas. Miguel, estoy viendo en el centro del mamey el azúcar. Sí, esta fruta, que es de la familia de las sapotáceas, es muy interesante, sobre todo al tener una población de inmigrantes cubanos, porque aquí todavía no es muy conocida, pero ellos son los que realmente han empezado a consumirla. Ahora mismo, pues la podemos ver en fruta para consumirla o en zumos, como lo tenemos aquí. Y tiene también otra ventaja la fruta esta, que la vemos que, aunque no es la temporada, porque la temporada es entre julio y agosto, ahora te permite congelarla. Ah, es decir, la puedes coger y la puedes fruta, congelar. sí, esto que me decías que parecía el azúcar no es hielo. La Ah, fruta está congelada, se le quita la semilla y la puedes congelar. Entonces, las humerías lo valoran mucho porque pueden tener esta fruta almacenada en estocado. sí, como el periodo de recolección es muy corto, que estamos hablando de un mes, 2 meses, les permite, así como otras frutas no permiten una congelación, esta la podemos mantener casi durante un año, esta la tenemos durante un año. Entonces es una fruta muy interesante. Lo que les decía, es muy valorada sobre todo por la población sudamericana, y que es bastante, y más especialmente por los cubanos, que les recuerda su tierra, y cuando le decíamos aquí que teníamos mamey no lo creían, no, eso es imposible tenerlo, eso solo se cultiva en zonas tropicales, ¿no? Entonces aquí mismo ya cerca de nosotros tenemos ya un cultivo considerable de mamey, y donde la gente va allí puede ir a comprarlos directamente casi de la planta. Que los cubanos y que han probado la fruta aquí, y yo también la he probado en Cuba, tiene mucho más sabor y más azúcares aquí que en Cuba. ¿Y eso por qué? Pensamos que puede ser porque esto es un clima subtropical, la fruta madura mucho más lenta, y quizás por eso obtenga esos grados bris y ese sabor que lo diferencia. Cuando la maduración del plátano es en un sitio que inclusive no se aporta mucho guano, sino que es más bien ecológico, el proceso es más lento, más natural, y a la hora de la verdad aguanta más en los lineales. Sí, pues yo creo que pasa lo mismo con esta fruta y algunas más también, aquí tenemos otras, pero sobre todo lo que lo han destacado son los cubanos, que lo valoran bastante, y otros sudamericanos, es que el sabor es como más intenso y mucho más azucarado, incluso que el de Cuba o de cualquier otra zona tropical. Bueno, recordamos una cosa que es muy importante. Se puede coger y se puede meter en cámaras para mantener durante mucho tiempo. Es decir, como decía Miguel, el momento de recogida es muy corto, muy estrecho y se puede aprovechar. Y por supuesto, el olor es maravilloso. Esto es más que un zumo, es un batido de mamey. Batido de mamey. Vamos a probarlo. Uy. Y esto no tiene vainilla ni tiene nada. Nada. Bueno, me gusta a mí. Sí.
¿Me voy a llevar algo para allá, para La Palma? Yo creo que tiene muchas posibilidades esta fruta, aparte que es un árbol muy productivo e incluso se puede asociar con otros cultivos. La mayoría de estos tropicales pues necesitan unos años para empezar a producir, 3, 4 años. Y lo que se puede asociar con otros cultivos normalmente se puede ir dentro de papayas o de cualquier, sobre todo en papayas, que le viene bien al principio aprovechar ese microclima, y aprovechamos los abonos, el agua, y el árbol se nos va formando, y una vez que ya el árbol 3, 4 años está formado, pues dejamos de cultivar las papayas, pero no hemos estado esperando por el árbol durante 3 años. Es una idea que habría que... Se puede solapar los cultivos. Exacto, sí, sí. Además, le viene hasta bien, o sea, en el crecimiento primero, esa sombra, semisombra, sobre todo de la papaya, esa asociación va muy bien, y entonces podemos irlos cultivando juntos y estar conviviendo durante 2 o 3 años, y cuando ya necesite el espacio completo, pues dejaríamos de cultivar papaya. Pero al principio va muy bien ese tipo de cultivo. Lo mismo el mamey, que el lichis, longán, y sería una idea muy interesante transmitirle al agricultor que no hay que esperar nunca por un árbol 4 años o 5 años, sino que pueden ir conviviendo con otro tipo de cultivos, o en medio de un cultivo de mangos o de cualquier otro tipo, platanera, en las orillas de las plataneras, y cuando tengamos el árbol formado que empiece a producir es cuando empezamos a quitar el cultivo que teníamos asociado con él. Eso es una idea que habría que recalcarla mucho. Es decir, podemos rentabilizar nuestra parcela, nuestra hectárea de terreno para sacar el mayor partido, es decir, solapando cultivos y esperando al cultivo que tiene mejores expectativas económicas, que ese es el que vamos a dejar cuando esté en plena producción, ¿no? Sí. La agricultura, tú le explicas a alguien que tiene que esperar 4 años para que algo empiece a producir, y que lo pone ahí una plantita pequeña, como podemos ver por ahí, hombre, dice que vaya, no puedo soportar esto. Pero si le decimos que puede convivir con otro cultivo, que puede irlo rentabilizando, pues una vez explicado eso, ya más gente se está animando, y cada vez hay más gente cultivando tropical. Bueno, Miguel, pues dejamos el mamey y nos vamos al canistel. Vale. ¿Es de la misma familia? Sí, de la misma familia de la sapotácea. Lo que, si miramos el aspecto exterior, no se parecen en nada. El canistel es un árbol muy productivo y empieza a producir muy rápido. Es muy interesante. Y también, igual que el mamey, lo podemos tomar en fruta fresca y de varias formas. Aquí tenemos una variante que es con un poco de lima, en este caso limón, pimienta negra y quizás un poquito de sal. Es muy interesante como aperitivo. Podríamos tomarlo en el verano con una cerveza, con lo que sea. Si quieres probarlo, vamos a probarlo. Es algo que es completamente diferente a los sabores que estamos habituados, ¿no? Una textura diferente. Una textura completamente diferente. En principio pensé que era la textura muy parecida al aguacate, pero no tiene tanto aceite. Eso. Pero deja un regusto bueno, interesante. La verdad que vamos a probar otro. La verdad que esto se puede mezclar con muchas cosas. Sí, es muy interesante, y además los helados de canistel son muy ricos, igual que hay otra fruta. Es muy denso, parece, ¿no? Sí. Por eso es muy interesante para helado. Dentro de esta misma familia hay otra variedad que es la lúcuma, que con la diferencia que esta no es tan tropical y se podría cultivar en zonas mucho más altas. Sería interesante para zonas de medianía. Y el helado de la lúcuma está considerado como el helado más sabroso del mundo. Nosotros aquí hemos hecho helado con una heladera casera, y es un sabor casi entre dátil, higo, pasas, frutos secos, y yo creo que tiene mucho interés, sobre todo por eso, porque aunque sea de la misma familia, no requiere zonas de primera que no vaya a competir con el plátano, podríamos decir. Son cultivos que en
en todas las islas que estamos viendo medianías un poco ahí que no se están cultivando. Es una planta que lleva muy poca mano de obra, prácticamente ninguna plaga y es muy interesante. Para todos, para el canistel, para el mamey, para la carambola, ¿cuál son el nivel que es susceptible de plantar, el idóneo, sobre todo por las temperaturas y bueno, pues las tierras adecuadas? Sí, hombre, como es lógico, hoy estamos hablando de tropicales, subtropicales, pues cuanto más a la costa y en cotas más bajas pues sería lo ideal, ¿no? Y en zonas sur o también como hay algunos casos aquí, se han aprovechado invernaderos que como en esta zona que veníamos de rosas que se han abandonado, de otro tipo de cultivos, pues se está cultivando eso. Si ya pasamos a otras familias como son las sapindáceas, que es el lichis y el longán, estábamos hablando en zonas de aquí norte, a 370, 400 metros, tenemos cultivos de longán que se están desarrollando muy bien. Yo creo que es otro cultivo, como hablábamos de... ¿Tiene que estar invernado, Miguel? No, ¿O al no? aire libre. Al aire libre, sí. Bueno, pues Miguel, seguimos con más cosas. La carambola. Bueno, yo siempre digo que es la fruta pentagonal. Sí, normalmente es conocida por la fruta estrella Sí. y que se pone hasta aquí como decoración en ensaladas y tal, pero una vez que las variedades que tenemos nosotros, porque al principio habían unas variedades un poco ácidas, ¿no? Y estas variedades nuestras dulces, ya hemos olvidado un poco lo que era el sentido de decoración, ponerlo en los platitos que quedan muy bonitos, y es una fruta exquisita para comerla así tal cual, ¿no? No hay ¿Pero que pelarla. con piel también? Sí, 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 con piel, semillas y tal. Es muy interesante y yo creo que cada vez se está conociendo más. Al principio solo se hablaba de la fruta estrella solo como decoración, que se ponían platos en Navidad, En restauración. restauración cada vez más, y ya sobre todo en los mercadillos del sur de la isla aquí se pueden ver, y la gran demanda que tiene sobre todo la población extranjera. El turista lo conoce mucho y lo valora cada vez más, y yo creo que es una fruta que tiene un potencial muy interesante. La carambola también, el mismo criterio, la misma altura, mismas temperaturas. Sí, también se da en zonas quizás un poquito más altas, pero es también tropical, bastante tropical. Al principio se creía que era de las frutas más tropicales, pero hemos ido viendo que no, que se da en zonas, aquí en el norte se da perfectamente. ¿Cómo es el método de cultivo? Una planta que es muy fácil de conducirla. La podemos hacer en espaldera, se puede hacer incluso tipo parral, queda casi como decorativo también porque nos queda las frutas hacia abajo y queda... Yo creo que se puede llevar de diferentes formas, pero es muy interesante. Esta es la variedad que usted nos recomendaría, ¿no? Bueno, hay muchas variedades. Cari, Rickenbagan, B17, hay bastantes variedades, pero todas esas son variedades bastante dulces. Hombre, tiene un pelín de acidez, que es lo que le da la diferencia de no es una fruta con demasiada azúcar, ¿no? Porque también es interesante eso, como sabemos, hay diferentes gustos. Hay gente que le gusta la fruta dulce, como sería el mamey, y otros lo notan un poco casi relajón al consumidor, ¿no? Bueno, este para mí me vendría muy bien, no tiene tanto azúcar, está bien. Puedo bajar unos kilos, quizás hasta sea laxante, imagínense ustedes, pues Sí, eso sí, es sí. interesante, ¿no? Sí, sí. Miguel, estamos viendo imágenes de guanábana que hemos grabado en el sur de la isla y ya la tenemos por aquí, la hemos puesto en los vasitos y nos gustaría que nos hablara de las propiedades de la guanábana. Sí, la guanábana es de la familia de las anonáceas, que quizás más que la guanábana de toda la vida hemos conocido aquí, el anón, el chirimoyo y la atemoya. La atemoya es un híbrido entre anón y chirimoya, y después, como rey de esa familia, la guanábana, por las propiedades que se le atribuyen medicinales, tanto a la fruta como a la hoja, y después el sabor del zumo que tenemos aquí, si lo prueba, es un sabor exquisito. Vamos a probarlo.
buenísimo, Dios mío. Usted no tiene nada malo aquí. No. Yo veo que no, ¿eh? Quizás de los zumos, porque este realmente es un zumo, no, con la diferencia del mamey, que era un batido, quiere decir que tenía algo de... los cubanos, que fueron los que nos enseñaron a nosotros cómo hacer el batido del mamey, pues se le añade un poco de leche o algún derivado. Yo creo que hasta ron, poniéndole un poquito de ron, queda bien también. Sí, especialmente con unas gotitas de ron blanco queda riquísimo. Riquísimo, sí, sí. Se nota porque es espumoso, tiene ese sabor intenso y mezcla muy bien. Sí, sobre todo en verano, es un zumo muy refrescante, es muy interesante. Ya hay producciones aquí en el sur de guanábanas, ya estamos hablando de producciones de 3.000 o 4.000 plantas, ya en poco están en el mercado y se puede conseguir, yo creo que en un periodo no muy largo ya estaríamos hablando de aquí de producciones muy interesantes de guanábana. Miguel, hay subtropicales como por ejemplo la moringa, como esta misma, que en Europa y sobre todo en Alemania la piden mucho, ¿eh? Sí. Aquí tenemos dos ventajas. Estas frutas, si nos llegan de los países de orígenes, pues sabemos la distancia y lo que cuesta. Nosotros estamos pues cerca relativamente de Europa, pero yo creo que lo más importante y lo que no debemos de perder de vista es que no solo tenemos que exportar, sino toda esa cantidad de extranjeros que nos visitan en los hoteles. Si nosotros fuéramos capaces de darle zumos naturales y no en tetrabrí o importados de otros países, yo creo que aquí tendríamos un gran potencial y es lo que se le debe de decir a los posibles cultivadores de este tipo de árboles, es que aquí poco a poco se irá consumiendo todo este tipo de frutas.